refiriendo a que recursos humanos tiene que tener un análisis del comportamiento del recurso humano a nivel externo de la organización. Es decir, determinar, por ejemplo, todas aquellas situaciones que se dan dentro del mercado, dentro del sector educativo, por ejemplo, para ver las nuevas carreras, las nuevas competencias, las nuevas habilidades, las destrezas que trae el nuevo personal que se va a estar graduando o está por graduarse. Porque, como ya lo hemos visto, la administración no se queda por separado, pero hay un sinnúmero de eh, situaciones que han venido a modificar o que han obligado a las empresas reestructurar su funcionamiento, ya sea por desarrollo tecnológico, informático, crecimiento, condiciones de mercado, condiciones microeconómicas del mercado, macroeconómicas, es decir, nuevas imposiciones, nuevas regulaciones, todo eso es lo que ha venido a modificar. Entonces, de eso debe estar consciente recursos humanos para elaborar todo ese tipo de instrumentos que se necesitan para el buen funcionamiento. Bien, hoy vamos a ver lo que es el arte de delegar funciones. Bueno, vamos a ver varias funciones, pero vean, pues, imagínense en la gráfica, miren, lo que está figurando es presionar un botón donde dice delégate. Pero vean lo circunstancial o vean lo importantísimo, porque al presionar este botón, miren cómo circula hacia todos lados. Entonces, cuando hablamos del arte de delegar funciones, estamos ante una situación, dar a otra persona una tarea, un proyecto en concreto. No es algo que simplemente uno va a delegar porque se quiere sacar el trabajo de encima, transfiriéndolo a otros. Entonces, no funcionaría, porque simplemente establecer, miren, yo haga esto, por ejemplo, Joy Salazar o José Luis García hagan esto porque yo no lo quiero hacer, definitivamente no va a funcionar de esa manera. El arte de delegar es algo más profundo, ya lo vamos a ver, porque cuando estamos delegando, estamos apegados a una visión estratégica en función del trabajo y del liderazgo, porque esos dos elementos son los que van a establecer la dinámica del equipo de trabajo, el trabajo y el liderazgo. Entonces, ya hemos hablado algunas cuestiones de clima organizacional, las cuales le pueden provocar malestar al personal y una de ellas sería utilizar un criterio de delegación equívoco o erróneo, es decir, que recaiga en la persona menos idónea para el equipo o el grupo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de éxito, no vamos a establecerlo como un factor de medición de un proceso, sino que lo que se busca es la delegación de funciones en las personas idóneas, es decir, no establecer una delegación por proceso, porque como así debe de ser, así lo debo de hacer. No, la delegación consiste en aplicar mecanismos técnicos, prácticos, conocimientos, percepción, todos esos elementos que nos ayudan a poder decir, ah, bueno, entonces sí, eh, full puede ser el que vamos a delegar para que se haga cargo del grupo o para que sea el responsable y el encargado de comunicación entre el jefe y el equipo de trabajo. Tiene que tener pertenencia, liderazgo y entonces, derivado de eso, él va a tener un involucramiento en sus responsabilidades o involucrar responsabilidades. Involucrar eh, funciona, miren, involucrar responsabilidades va a funcionar porque el arte de delegar tiene que ir aparejado a la responsabilidad. ¿Y cómo vamos a determinar la responsabilidad? Por la toma de decisiones.
Mientras más alto sea el puesto de trabajo, más responsabilidad tiene la persona. Entonces, cuando nosotros delegamos, eso precisamente es lo que estamos delegando, nuestra confianza. Y la persona debe de hacer las cosas tal como se deben de hacer para alcanzar el éxito de la empresa, el éxito del área de trabajo. Si está en ventas, que se llegue a las ventas. Si está en producción, pues que se cumpla con la producción. Entonces, otro factor importante para delegar es determinar la productividad. ¿Y a qué se refiere eso? Eso es cuando los mandos medios y altos aprenden a delegar funciones de acuerdo al nivel de complejidad de las funciones y los procesos. Es decir, no importa lo difícil que sea el trabajo, lo importante es que esta persona siempre logra los objetivos y las metas. Entonces, es la persona idónea para delegar. Una persona que es productiva, una persona que es competitiva. Y ya vimos lo que vimos la semana pasada, que tiene que tener intereses personales en concordancia con los intereses de la organización, porque así como mejore la organización, va a mejorar la persona. Bien, entonces, con todos esos elementos ya podemos pasar a seleccionar la persona idónea. ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a seleccionar a la persona idónea? Bueno, lo vamos a seleccionar de la siguiente manera. La vamos a seleccionar desde el mismo momento en que vamos a proceder a realizar un proceso de contratación y selección adecuado. Desde ese preciso momento. Y por eso les decía lo importante que es tener control del mercado de recursos humanos a nivel interno y a nivel externo. ¿Con qué finalidad? Con establecer perfiles o parámetros de contratación idóneos. Y recuerden que se los dije, nunca vamos a adaptar un perfil a una persona, sino que la persona se debe de adaptar al perfil, porque el perfil es lo ideal para la organización. Entonces lo mismo debe de suceder con la persona. La persona debe de ser la ideal para el puesto de trabajo y con eso generar armonía y funcionalidad dentro del equipo. Y desde el mismo momento, ustedes ya van a percibir las capacidades, miren, intrínsecas, las habilidades de la persona, las destrezas, los conocimientos, pero sobre todo la personalidad de la persona, valga la redundancia, a través de las pruebas psicosométricas o a través de cualquier otro método. Entonces, por eso dice, es el arte de delegar funciones, porque no es un simple despojo del trabajo, de las actividades que yo no puedo o yo no quiero hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es una mentalidad productiva. Miren, acá en la gráfica, como ustedes pueden ver, hay varias pruebas que ya se hicieron. Eso representa todos estos papeles. Y dentro de esos papeles, pues se estableció pues como un cronograma, ¿verdad? Y lo que se va buscando acá, miren, es una ruta alterna de tal manera que se debe de llegar al fin. Se hicieron varias pruebas y no ha funcionado. Hasta esta última parece que es la correcta. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una mentalidad productiva? Cuando tenemos un sueño, cuando se tiene un ideal, cuando se tiene una idea, pero una idea formulada técnicamente de acuerdo a una visión. ¿Miren? ¿Y qué es la visión? Lo que yo quiero llegar a ser. Pero en este caso la visión es lo que puedo hacer. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de un elemento muy importantísimo que es la motivación. Ese es el motor que nos va a mantener en constante funcionamiento, motivándonos a ser cada día mejor, motivándonos cada día a avanzar hacia el logro de los objetivos. Entonces se debe de ser un soñador. También se debe tener una actitud positiva. Eso es muy importantísimo cuando nosotros pensamos en un proceso de recursos humanos, delegar funciones,
¿Por qué? Porque es necesario desarrollar una actitud productiva y de confianza que me lleve al éxito. Imagínense aquella persona que le dicen, mire, vamos a iniciar esto, tenemos este plan para el próximo mes. Ah, no, eso no funciona. Eso desde ya es un fracaso. Sí, pues. Mire, vamos a comprar porque vamos a ampliar una ruta. Ah, no, ya, esa ruta no va a dar bola. Esa ruta no va a funcionar. Lamentablemente, ese tipo de actitudes son las que traen en detrimento al equipo de trabajo. Imagínense que si pusiéramos a una persona, tenemos que evitar preocuparnos o evitar preocuparse. Esto es un tanto complejo, porque todos ustedes acá tienen un rol ahorita, que es el rol de estudiantes, pero aparte de eso tienen otros roles. Tienen un rol familiar, como por ejemplo pueden ser esposas, esposos, pueden ser padres, pueden ser madres, pueden ser hermanos, pueden ser hijos. Miren, aparte de eso, vayámonos a lo económico, pueden ser trabajadores, pueden ser jefes. Entonces, no importa las circunstancias, lo importante es que ustedes juegan un rol y evitar o querer exigirles que se despojen de él y que no les cause ninguna preocupación, creo que sí es un poquito imposible. Sería muy difícil lograr eso. ¿De que se logra? Definitivamente no. Les voy a decir que no. Siempre nos dicen que cuando lleguemos a la empresa los problemas de la casa se quedan en la puerta. Y podría ser muy cierto, pero siempre vamos a estar con una desestabilidad emocional. Entonces, lo que nos están pidiendo con evitar preocuparnos es algo casi imposible. Pero, sin embargo, se debe de hacer el intento o tener una metodología que nos permita jugar ese doble rol, si ustedes lo quieren ver, ese doble rol, adecuando, adecuando un rol principal al momento, es decir, al momento en que estamos en la organización. Olvidar el pasado. Vean, pues, cuando hablamos de olvidar el pasado, estamos hablando en qué consiste en no ponerles empeño a los errores cometidos, ya que pueden generar frustración y eso no le permitirá alcanzar el éxito. ¿Ven? Alcanzar el éxito. Aquí teníamos a José Luis García. Disculpe, ¿será que usted puede abrir su cámara? O alguien que pueda abrir su cámara, jóvenes. José Luis, con su dedo, ¿será que me puede indicar si se escucha, por favor? Si usted escucha, José Luis. Ahí está. Gracias, José Luis, por el aporte. Entonces sí se escucha, compañeros. Tal vez revise su conexión, tal vez usted tiene el problemita, porque veo que sí, varios están ahí poniendo que sí se escucha. Gracias por el reporte, compañeros. Entonces debemos de olvidar el pasado. Cuando hablamos del pasado, a eso nos estamos refiriendo. A que todos aquellos sentimientos de fracaso, todas aquellas experiencias negativas que tuvimos, debemos de dejarlas en el pasado. Eso ya pasó. Ahora, de aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque siempre nos dicen que eso va a ser un reto. Estar en una organización siempre va a ser un reto. Peor si vamos a ser líderes o jefes dentro de la organización, va a ser una experiencia que como profesionales debemos de afrontarla como un reto que vamos a lograr el éxito. También tenemos que tener un ritmo propio. Eso se refiere, miren, eso se refiere a que ese ritmo propio, miren, ese ritmo propio le permite a la persona con una mentalidad productiva establecer mecanismos de trabajo, porque así como lo hace él, ya se comprobó
que son efectivos los procesos, los mecanismos que utiliza para desarrollar el trabajo a cabalidad. Entonces, la persona que está al frente es la encargada de explotar, si lo queremos ver de esa manera, de exigirle a las personas que fluya el trabajo a un ritmo establecido. Aprender constantemente. Miren, cuando la persona de mentalidad productiva se cierra a ese aprendizaje constante, definitivamente deja de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprender constantemente estamos hablando de evolución y desarrollo. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la capacitación y la formación, ya sea a nivel organizacional o a nivel individual. Yo creo que la gran mayoría o todos el día de hoy estamos acá porque queremos ser mejores a nivel personal. Yo no sé si las empresas les están pagando a ustedes la universidad, por eso están el día de hoy acá. Yo no sé si la empresa les está pagando la universidad y como consecuencia les exige los resultados académicos por semestre. No lo sé, pudiera ser. Pero lo importante es que el aprender constantemente es una facultad o una actitud inherente a la persona humana que se manifiesta a través del deseo. Y cuando la persona está abierta a aprender, miren, es una persona con una mentalidad productiva y de desarrollo. Se le facilita la adaptación al cambio. También hay que tener aquella visión futurista. Por eso nos dice que hay que anticiparse. Se debe planificar para no fallar con el propósito establecido, que son las metas y los objetivos. Yo cuando les hablo de planificar, ya en un rato vamos a hablar de planificación estratégica, pero cuando hablamos de planificar, yo siempre les digo, cuando planificamos, planificamos en periodos o frecuencias de tiempo. Si estamos hablando de planificación, estamos hablando de un año. Y lo que nosotros programemos el 1 de enero para el 1 de julio es lo que tiene que estar sucediendo el 1 de julio. Y dentro de la planificación siempre nos da planes de contingencia, que son aquellos planes que nos van a servir, miren, esos planes de contingencia son los planes que nos van a servir para controlar las emergencias o los fallos dentro del proceso de la planificación. Entonces nosotros nos debemos de anticipar. ¿Cómo? Proyectando. ¿Cómo? Programando. ¿De acuerdo a qué? A datos históricos. Por eso pasado, entender el presente para interpretar el futuro. Y efectivamente así funciona. Lo único que acá, esa interpretación de futuro se va a hacer a través de modelos matemáticos. El uso de la estadística y de la matemática como tal. Bien, otro tema importante que debemos de considerar son las características de la organización. Cuando hablamos de las características de la organización, yo se los dije que la organización se considera un organismo vivo. ¿Por qué? Porque en él interactúan seres humanos. Entonces, como tal, la organización va a tener su propia complejidad. Y la complejidad de la organización se va a diferenciar o se va a notar dentro de lo complejo que sea su estructura. Entonces la complejidad puede definirse de manera vertical y de manera horizontal. Cuando hablamos de una complejidad vertical es porque las líneas de mando vienen de arriba hacia abajo, es decir, en cascada. Ahora, en las administraciones modernas se recomienda que sean más achatados los organigramas, es decir, que se abran hacia los costados. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor facilidad en la comunicación. Cuando una estructura es demasiado
tiene una amplitud bastante grande en forma vertical, hay un conflicto, porque se da esa situación del teléfono descompuesto, donde alguien arriba tira la información o da las órdenes y se van desvirtuando o desnaturalizando hasta llegar al último nivel. Y cuando llega al último nivel, ya no llega, pero ni siquiera al 25% de la idea original. Entonces, esa complejidad es lo que se da dentro de la organización. Cuando nosotros venimos también a hablar de anonimato, cuando hablamos de anonimato es porque muchas veces las personas, vean, no sé si a ustedes les pasan, tienen capacidad, tienen proactividad, son personas con un grado de liderazgo bastante aceptable dentro del equipo de trabajo. Siempre la multitud lo sigue, por decirlo así. O sea, es un líder nato. Pero entonces, otra de las características es precisamente el anonimato, que todos quisiéramos pasar desapercibidos en determinado momento. Claro, yo les dije que hay motivación y la motivación se logra a través de una remuneración o compensaciones económicas. Entonces, el anonimato son características de personal que pudiera que sean beneficiosas para la organización y un tanto perjudiciales para el clima organizacional. Porque muchas veces, de acuerdo a eso también, es que las personas prefieren estar en completo silencio o pasar desapercibidas. Se conforman con hacer los aportes que deben de hacer y a cambio de eso, pues, alcanzar una remuneración. Después tenemos otro factor, que son las rutinas. Las rutinas lo podemos tomar de manera positiva como una estandarización de procesos y canales de comunicación establecidos que nos permiten un funcionamiento adecuado dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de rutina, ya vieron, estamos hablando de estandarización de procesos. El problema cuando nos vamos al sentido literal de la palabra, las rutinas cansan, las rutinas desgastan, las rutinas van a generar siempre un problema para la organización. Por eso es que la organización evolucionando, debe de estar cambiando. Aunque sea del lugar que muevan los escritorios, pero ya hubo un cambio, ya hubo un impulso que afectó la percepción de la persona. Y eso hace que la persona quiera adaptarse nuevamente a los cambios o a las necesidades. Estructuras personalizadas. Cuando hablamos de estructuras personalizadas, estamos hablando de aquellas situaciones donde, miren, póngame atención, aquellas situaciones donde, hablemos del salón de clases. ¿Qué pasaría si yo les dijera, hagamos grupos ahorita? O que les dijera, mejor dicho, miren, voy a hacer grupos. Y yo empiezo a armar los grupos. Al primer momento, a la segunda persona que nombre, ya va a haber una inconformidad. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, armemos grupos. No, no se preocupe, si quiere el listado de una vez se lo damos. Nosotros ya tenemos integrados nuestros grupos. ¿Qué sucede con eso? Que es por afinidad. ¿Es valedero? Es válido. Es válido. Entonces, el problema es cuando se da como una estructura personalizada, porque esas estructuras personalizadas funcionan paralelamente a la par de la organización. Entonces, en ese sentido, puede generar también conflictos de carácter laboral. Los grupos, miren, los famosos grupitos. Yo no digo que no, porque sí, es necesario que se realicen. Por ejemplo, a la hora de almuerzo, tengo que buscar personas que sean idóneas o de mi equipo de trabajo que salgan a esa hora y que tengan la misma concepción ideal de lo que es la organización y la empresa, el medio ambiente y los intereses de carácter personal para poder establecer diálogos de comunicación o de conversación. Después tenemos la especialización y la diversificación de funciones.
Cuando hablamos de la especialización, es cuando nosotros logramos determinar, y hay un dicho muy popular que dice, zapatero a tu zapato, precisamente en la especialización a eso nos estamos refiriendo, a la capacidad o a encontrar la capacidad que tenga cada una de las personas para desarrollar determinadas actividades. Entonces nosotros venimos, de acuerdo a la organización, establecemos qué personas son las más idóneas en los diferentes puestos y ahí las colocamos para que se desempeñen, para que se desarrollen, les damos empoderamiento. ¿Cómo? A través de delegar. Entonces logramos eso y después se da la diversificación de funciones. Entonces el trabajador debe de cumplir un doble rol, uno como especialista y otro como diversificador. ¿A qué se refiere el LIC? Que el trabajador de su rutina constante, miren, de sus rutinas de trabajo constantes, se especializa de tal manera que viniera a ser como un tipo imprescindible para la organización. Nadie es imprescindible, nadie, nadie. Hay un dicho que dice, pero en este caso por, por el desarrollo de las funciones se viene a considerar prescindible. Y ha sucedido. Entonces, esa misma persona tiene que estar ante una diversificación de funciones. Una diversificación donde la persona, si hay oportunidades de crecimiento o desarrollo personal, tiene que tener la capacidad de someterse a esos procesos. Si no, imagínense qué aburrido para las personas que por incompetencia estén siempre en el mismo puesto de trabajo. Eso es triste y es lamentable. Entonces ahí es donde tiene que darse esas situaciones dentro de la organización. El tamaño. Miren pues, cuando hablamos del tamaño estamos hablando del número de trabajadores y la dimensión de las áreas de trabajo. ¿Y a qué nos referimos? Y ya se los había dicho la semana anterior. No importa que la empresa sea de 100, 200, 1000, 3000 trabajadores, su dimensión es lo único que va a variar en función de la gestión y el desarrollo del talento humano. Mientras más personal, más acelerado es el funcionar de la unidad de recursos humanos. Entonces, cuando hablamos de tamaño, estamos hablando a pequeña, mediana y grande, nacional, multinacional, transnacional, como ustedes la quieran conceptualizar, pero lo importante es que, no importando el tamaño ni la dimensión, siempre va a ser una organización con sus propias características, con sus propios modelos y con sus propios procesos de desarrollo. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto, porque esa es la intención. Si alguien tiene una duda, puede abrir su micrófono, puede preguntar, que con gusto estamos para resolverles. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar a los sistemas de la organización. Vean pues, cuando hablamos de sistemas de la organización estamos hablando de procesos de trabajo, de procesos de trabajo. Entonces vean, por eso en la gráfica hay un número de engranajes y todos están funcionando. Alguien está haciendo que funcione. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Cada una tiene su engranaje y lo está haciendo funcionar. ¿Eso qué significa? Que la organización debe de funcionar integralmente en todas sus unidades. Debe de haber de concordancia. ¿Se recuerdan que se los dije la semana pasada? ¿Qué pasaría si ventas tiene proyectado crecer en el mes de agosto y producción, como es producción, no es crezca? Entonces no produce. No hay un plan de producción establecido para satisfacer una demanda objetiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de la organización, estamos hablando de las entradas. ¿Y qué son las entradas? Los insumos, el recurso humano, las técnicas y los procesos. Es decir,
Las entradas van a ser todos aquellos elementos que van a poner a funcionar a la empresa. Aquí solo estamos hablando de procesos, técnicas y recursos humanos. Si nos vamos a un proceso, el proceso o la operación, proceso u operación, que es todo lo que se desarrolla a lo interno, miren, a lo interno de la organización. El trabajo, por decirlo así, la metodología, la herramienta, los mecanismos, todo lo que ustedes utilicen para realizar ahí. Después de eso, miren, digamos que este es un proceso de transformación y que va a dar un producto final, por decirlo así. Y esos son las salidas, las salidas. ¿Y cómo van a salir? Con recurso humano, por ejemplo, capacitado, formado. Si fuera un proceso productivo, pues serían productos terminados, ya sea de bienes o servicios, y que están disponibles para el consumidor final. Eso sería. Entonces, acá, ¿cómo definiríamos el recurso humano o la gestión del talento humano? Es el grupo de personas sometidos a procesos de crecimiento y desarrollo de personal con la finalidad de que su retiro sea en el largo plazo. Y así. Entonces, todas las deficiencias que se pudieran dar acá, miren, para eso tenemos la retroalimentación. Y la retroalimentación es lo que nos va a permitir establecer un programa de mejora continua o de perfeccionamiento organizacional. Porque la retroalimentación nos permite corregir errores. Todo lo que nos salió mal, pues, es de corregirlo, de implementar las medidas de acción para contrarrestar esas situaciones. Y ya con esas situaciones, pues, se vuelve un proceso mejor que nuevamente vienen a entrar ahí, valga la redundancia por las entradas, nuevo personal. Miren, y eso es lo que se va dando. Entonces ahora tenemos lo que es la planificación estratégica de la organización. Veamos. Cuando hablamos de planificación estratégica, estamos hablando de un plan, miren, de un plan operativo de la organización. Y cuando hablamos de esto, también estamos hablando que la planificación estratégica, por su dificultad para elaborar, por lo oneroso que resulta ser, esto se va a planificar como mínimo 5 años, mientras que una planificación normal se planifica por 1 año. Entonces, la planificación estratégica, miren, podemos decir que es una herramienta de gestión y, ojo, herramienta de gestión de carácter administrativo. Los manuales, el organigrama, el manual de procedimientos, todos esos son herramientas administrativas. ¿Y para qué nos sirven? Para realizar actividades de gestión. Entonces, nos dice que la planificación estratégica nos permite establecer el qué hacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para alcanzar las metas previstas. Miren, pues, cuando hablamos de planificación estratégica es la que nos dan las líneas de acción, las líneas que debemos de seguir para llevar a cabo los objetivos, la misión, la visión de la organización, lo que es su filosofía empresarial. Entonces, en la planificación estratégica vamos a formular un conjunto de acciones. ¿Y ese conjunto de acciones qué es? Pues son los métodos de trabajo planificados en concordancia con el personal. Ahí es donde nuevamente les estoy diciendo que ahí radica la importancia de recursos humanos. ¿Por qué ahí radica la importancia de recursos humanos? Por la dotación de personal. ¿Y cómo se va a dar? A través de los procesos de reclutamiento y selección de personal. Bueno, entonces,
Dentro de ese conjunto de acciones tenemos el definir y priorizar. ¿Qué es lo que urge alcanzar o los problemas a resolver? Hacer una detección. ¿Qué es lo que me está fallando? ¿Qué es lo que me está provocando retrasos en el proceso? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y eso es prioridad, prioridad. Después tenemos los planteamientos. Los planteamientos nos dicen que son las soluciones que se le puedan brindar a la solución de los problemas. Entonces, los planteamientos dentro de planeación estratégica son todos esos elementos que nosotros vamos a tener, como dicen, el as bajo la manga que debemos de sacar para alcanzar la victoria o el éxito. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Después tenemos las responsabilidades. ¿Y qué entendemos por nuestra responsabilidad? Creo que ya tienen ustedes su contexto, pero nos dice que son los responsables o la responsabilidad, son todos los que participan en el proceso, o sea, en el equipo de trabajo. Después tenemos los recursos, que esos dependerán del presupuesto o los ingresos disponibles, los cuales deben de ser suficientes. Vean pues, ustedes siempre van a tener aquello de que la austeridad, de que no se gasta porque no hay dinero. Esas son las primeras concepciones ideológicas que tenemos dentro de la organización. Y así dígale al personal de nuevo ingreso que si ellos quieren uniformes, ahorita no hay dinero. Que si quieren mobiliario y equipo, que ahorita no hay dinero. En fin, a veces uno no logra entender por qué funcionan si nunca tienen dinero, ¿no? Bueno, y ahí tenemos las prioridades. Cuando hablamos de las prioridades, es que debemos de establecer cada uno de los procesos y con ello medir los avances. Un día me preguntaban, Lick, así abrieron un micrófono y me decían, Lick, yo considero que no es justo que el personal de ventas esté ganando más que todos nosotros que somos administrativos. Les decía yo, usted corre riesgo, usted anda en la calle exponiéndose a que la asalten, a que la maten, y todas sus respuestas fueron no. Entonces, de acuerdo a esa naturaleza, miren, es que debemos de priorizar o establecer prioridades. Entonces, seguimos con lo que es el proceso de planificación estratégica y pónganle mucha importancia porque el proceso de planificación de estratégica nos dice que lleva el análisis de objetivos de la organización, lo fundamental y lo primero. Si no conocemos los objetivos de la organización, no tenemos ningún rumbo a dónde llegar. Era lo que les decía, lo del bus. Nos subimos todos corriendo al bus y ya cuando todos estamos arriba nos pregunta el chofer, ¿a dónde van a ir? ¿Y qué le van a contestar? Pues no sabemos. Entonces no nos podemos ir, ¿verdad? Entonces, eso es el análisis de los objetivos de la organización. Y ahí tenemos la previsión de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de la previsión de la oferta y la demanda del talento humano, estamos hablando de talento humano, su existencia en el mercado y la previsión de la oferta y la demanda también nos permite determinar un factor muy importante, que son las compensaciones salariales, es decir, el salario que se les va a pagar a los trabajadores o a los colaboradores. Entonces, tenemos en el entendido de que los factores de la demanda se van a basar en las tendencias de pronósticos, mire, que se realizan dentro de la actividad comercial o dentro del mercado laboral. Después tenemos la programación del talento humano, que es la metodología y los procedimientos para la previsión del talento humano según la oferta y la demanda existente en el mercado. Era lo que les decía. Nosotros tenemos que tener una programación en todos los sentidos en materia de recursos humanos. Yo no sé si ustedes donde están, por ejemplo, hay reclutamiento y selección, adiestramiento y capacitación o formación de personal, analistas de movimientos y acciones de personal, los que llevan registro de vacaciones, permisos, cumpleaños, todas esas situaciones que nos puedan servir
Miren, para desarrollar un adecuado proceso. Después tenemos implantar, controlar y evaluar la planificación del talento humano. Ahí va inmerso todo. El plan de desarrollo y formación de personal a través del control, ya que esto permite determinar los resultados o rendimiento de personal. Como les decía, cuando hablamos de controlar, estamos hablando de verificar, no de estar ahí viendo, no, sino que de una verificación. Por eso yo escuchaba, había un conflicto laboral y escuchaba a una compañera que decía, Lick, pero si doy resultados, no pueden decir que no estoy dando resultados. Y tenía realmente todos sus reportes de trabajo, inclusive todos los envía antes de la hora que termine la jornada laboral. Y ha evidenciado a muchos y eso parece que no les ha parecido a muchos de ellos. Entonces tenemos las preguntas. Bien, yo se las leo y ustedes las responden. No se mide cómo establece el proceso, sino que lo que busca es la delegación de funciones en las personas idóneas. Pregunta número 2. Consiste en no ponerles empeño a los errores cometidos, ya que puede generar frustración y eso no les permitirá alcanzar el éxito. Pregunta número 3. Puede definirse de manera vertical como una directiva al mando que toma todas las decisiones o de manera horizontal en la que la dirección delega cierta responsabilidad a otras áreas. Siguiente pregunta. Consiste en los insumos, recursos humanos, técnicas y procesos. Siguiente pregunta. ¿Son todos los que participan en el proceso, o sea, el equipo de trabajo? Bien, entonces, con eso, jóvenes, básicamente estamos llegando al final de la clase, agradeciéndoles por la atención prestada, agradeciéndoles la atención prestada y así con eso estudiar, prepararnos. Ya la próxima semana nos toca la clase número 4, de ahí estaríamos a una clase de los exámenes parciales. Entonces, por favor, preparémonos y estudiemos desde ya. Que Dios me los bendiga. Les deseo muchos éxitos en esta semana laboral y los veo aquí la próxima semana. Agradeciéndoles por su tiempo y su atención.